hoy aquí reunidas, un viernes más, para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios por medio de su alabanza, por medio de esta clase, que también es una forma de rendir alabanza y gloria al Señor, porque dedicas tiempo para estar aquí. Gracias a Dios porque nos permite poder reunirnos. Hoy nuestra clase es la clase número 35 y se llama Piensa en esto. Es tan extenso esta clase que se ha dividido en dos partes. Hoy veremos la parte número 1. Cierra tus ojos para que no te distraigas y vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo. Amado Dios, gracias Padre por tu infinita misericordia. Gracias porque renuevas nuestros pensamientos. Gracias porque tú eres el Rey de la Gloria y porque cuando nos acercamos a ti confiadamente tú nos escuchas. Hoy vengo, Señor, a pedirte por este grupo de mujeres que estamos reunidas, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestros huesos. Hoy quiero que esta palabra la pongamos, Señor, en nuestra mente, pero la bajemos a nuestro corazón. Déjanos ser enseñadas, déjanos ser guiadas por tu Espíritu Santo para pensar correctamente y no seguir dañando nuestro cuerpo. Ayúdanos a que esta palabra, Señor, se haga carne, se haga realidad en nuestras vidas. Señor, venimos a buscarte todos estos días. Venimos a aprender de ti. Hoy, Señor, abre nuestro entendimiento para que tu palabra penetre, Señor, a buena tierra. Te brindamos, Señor, nuestro corazón, nuestros pensamientos, quitamos toda distracción. Te lo pido, Señor, para que esto podamos vivirlo día a día. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Bueno, nuestro versículo clave, nuestro versículo base está en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Quédate con ese versículo, grábalo en tu corazón. Si puedes, anótalo en una tarjetita, pégalo en un lugar visible para que tú estés siempre recordando la palabra del Señor. ¿Cuál es el objetivo de esta lección? Nuestro objetivo es aprender a vencer los pensamientos que intoxican la mente y por ende todo nuestro ser, sustituyéndolos con la verdad de la palabra de Dios. ¿Te suena esto en tu vida? Quiero que tú seas sincera en esta mañana y que tú hagas memoria y pienses, porque vas a ir desarrollando todo lo que tú sientes, lo que tú piensas a través de esta pregunta. ¿Cuáles son los pensamientos tóxicos con los que batallo día a día? ¿Qué es lo que mi pensamiento capta en primer lugar muchas veces? Y luego viene, ¿con qué palabra de Dios podríamos sustituir esos pensamientos? Quiero que medites, que pienses en estas dos preguntas, porque vamos a ir desarrollando este tema. Imagínense ustedes a Pablo, qué situación tan difícil, y hoy vamos a poner el ejemplo de él en el momento en que entró a la cárcel. Ese momento tan difícil, no es agradable estar en una prisión. No es agradable perder tu libertad, perder las cosas que cotidianamente haces, no tener la libertad de salir a tomar el aire por tu propia voluntad, a contemplar los cielos, a contemplar la naturaleza, estando preso. Era una situación difícil que Pablo tenía ahí en la cárcel, pero a pesar de eso, no bajó su ánimo. No bajó su ánimo en escribir a los que estaban fuera. Yo creo que si nos preguntan o me preguntan qué hombre de la Biblia ha impactado mucho tu vida, yo creo que sería Pablo. Por supuesto, el Señor Jesús, número 1. Pero leyendo las Escrituras, yo creo que Pablo es una persona digna de admirar. Todo el proceso, toda la conversión, toda su transformación que tuvo, híjole,
para mí me ha cautivado leer la historia de Pablo. La carta, cuando escribe Pablo, lo hace como una persona que extraña, como una persona que ama a sus hijos espirituales. Les escribe con el corazón y la fuerza del Espíritu Santo, misma que le permite soportar sus prisiones. Y le asegura la victoria. Entre su contenido, uno muy importante que escribe es que les insta a pensar conforme a Cristo, conforme a Jesucristo, a mantener una vida de oración y alegrarse en el gozo y la paz del Señor. Filipenses 4:4. Yo no puedo comprender, ¿no? Cuando alguien está privado de su libertad, que tenga ánimo para los de afuera. A nosotros una vez nos tocó ir en una visita a una cárcel cuando estábamos congregadas en nuestra iglesia anterior. Y es muy difícil. La persona que íbamos a ver, y a veces íbamos a hacer campaña de evangelismo, era una persona que había cometido un error muy grande: haberse brincado a su propia casa porque estaba rentándola. Y se le hizo fácil porque ya tenía más de un mes que sus inquilinos no daban noticias. Y se le hizo fácil brincarse para ver en qué situación estaba su propia casa. Fue acusado, fue llevado ante un ministerio público y fue preso. Y cuando nosotros íbamos a verlo, híjole, creo que la comida sobreabundaba, porque llevábamos para él y para los que se nos acercaban y podíamos compartir su palabra. Pero algo que a mí me impactaba, yo estaba, pues era una chica como de unos 20 años, 18, 20. Y cuando íbamos, la palabra que recibíamos de fortaleza, de ánimo, era de parte de él. Y nosotros decíamos, ¿cómo es posible si nosotros venimos a darle ánimo y todo esto alrededor nos debilita, nos entristece? Él está aquí, decíamos, injustamente, pero él nunca perdió ese gozo. Y nos hablaba y nos alentaba y nos compartía de todo lo que estaba trabajando en ese lugar. Y así me imagino a Pablo, de esa manera, rodeado de cosas fuertes, de cosas que no podemos ni siquiera imaginar cuando están en ese lugar. Que era para él su vida motivar a los demás. Y por eso les escribe estas cartas Pablo. Un versículo que a mí me llena y lo repito constantemente cuando me siento derrotada y me siento mal. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hoy quiero que este versículo sea para ti un estandarte diario, una carta de presentación diaria cada que te levantes. Después de hacer tu devocional, después de hacer lo que Dios te pide, que puedas repetir constantemente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vamos a ir descifrando la clase por varios puntos. Y nuestro punto número 1, pensemos correctamente. Híjole, qué difícil. Yo he estado leyendo la clase, la di el miércoles y vuelve a llamar mi atención este punto: pensemos correctamente. Los seres humanos tenemos aproximadamente 60,000 pensamientos al día. Muchos de ellos son automáticos y muchos son repetitivos, que condicionan nuestra actitud de vida y acciones. Esto me impacta, escúchalo bien. Somos el resultado de lo que pensamos. ¿En qué piensas? Tú eres el resultado de lo que piensas. Proverbios 23:7. Lo que pensamos puede convertirse en realidad, que nos afecta positivamente o negativamente, no solo en nuestro estado mental, sino en nuestro estado emocional y físico. Job, ustedes conocen la historia de Job, y en el capítulo 3, el versículo 25 y 26 nos dice: porque el temor que me aplastaba me ha venido. Fíjense nada más. Y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz.
No me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Si permanecemos pensando y repensando en sentimientos o pensamientos negativos, ya sean de crítica, de juicio, de inseguridad, de deseos de venganza, de preocupación, de enfermedad, de lujuria, tantos pensamientos que nos vienen a la mente, seguramente conformaremos una actitud de afán, porque estás tan entrada en todo lo que vas a resolver. Y entraremos en un afán y en un desasosiego que nos alejará de la fe y del amor de Cristo. Y esto afectará tu trabajo, afectará tu desempeño como mujer, como ama de casa, como madre, porque toca todos los ámbitos de tu vida. Y no solamente a ti te va a dañar, sino a la familia que te rodea. Muchas veces, y yo he cambiado esto, se los digo con tristeza, porque no es para admirarme, no es para vanagloriarme tampoco. Pero muchas veces cuando yo quería que me hacían algo y quería vengarme, mis pensamientos empezaban a trabajar y a decir, le hubiera dicho esto, pero el día que me lo encuentre, le voy a decir, y armaba todo mi speech para contestar. Y eso venía por días, hacía cosas y otra vez volvía. Mi mente se cargaba, mi mente se cansaba, hasta el día que dije, Señor, ya no más, te voy a dejar esta carga que traigo en tus manos. Y el día que yo vea a esta persona, la voy a saludar bien. No voy a reclamar, no voy a decir nada. Era una situación que me dolía mucho. Dios ha tratado mucho este aspecto de mi vida. Porque en mi cabeza, no saben cómo maquinaba todo ese tiempo. De qué manera le iba yo a enfrentar. El Señor me lo ha cambiado. Me ha costado mucho trabajo. Mucho. Pero digo, Señor, ayúdame a responder. Quizá como Él no espera. Porque a lo mejor Él espera que le reclamemos, que le digamos. Pero ha sido todo lo contrario. Es una situación que nos ha mantenido al margen, pero siempre agarrándonos y diciendo, Señor, si tú permitiste esto, ayúdanos a poder dar un buen testimonio. Volviendo al orden. Ahora que nacimos de nuevo, el Espíritu Santo está hablando a nuestro espíritu, y esto es lo que sucedió conmigo en este afán de pensamientos. El Espíritu Santo me decía, Mirna, ¿cómo es posible? Mirna, la blanda respuesta quita la ira. Él está poniendo sus ojos en ti. Y él decía, ¿no? Si son cristiana, ¿por qué responden así? Quizá él preguntaba, ¿no? Y el Espíritu Santo ha trabajado en mí tanto. Ese es el orden establecido de Dios. Desde el principio. Fíjate cómo el salmista da la orden a su alma de bendecir al Señor. Esto está en el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. No dice cuando tengas ánimo, bendice. Cuando quieras, bendice. Cuando puedas, bendice. El salmista da una orden y es contundente. Le dice, bendice, alma mía, Jehová. Bendice, alma mía, Jehová. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades. El que ha perdonado ese pensamiento que yo traía muy fuerte. El que sana tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. ¿Quieres levantarte y ser diferente? ¿Quieres levantarte y tener nuevas fuerzas y decir en el nombre de Jesús, hoy me levanto con esas fuerzas como las del águila? Bendice a tu Dios. Alaba a tu Dios. No olvides ser agradecido, porque dice, no olvides ninguno de sus beneficios. No te des la vuelta cuando ya recibas. Agradécele lo que has recibido. Mucho tiempo vivimos alejadas de Dios.
¿Y sabes qué pasó? Nos acostumbramos a que nuestro cerebro, los sentimientos, el cuerpo, a que esos sentimientos se arraigaran tanto que fíjate lo que hicieron en nosotros. El cuerpo o el mundo fuesen los que nos ordenaban pensar de esa manera, hablar y actuar de esa manera, a responder de esa manera, a maquinar de esa manera. El mundo nos fue arrastrando a todo esto, pero estás de acuerdo que vivíamos alejados. Hoy eres una nueva criatura. Las circunstancias también influyen. Y influyen en tu forma de pensar, en tu forma de vivir. Eso debemos considerar. Ya no vivimos más en esta prisión. Pablo tenía una prisión verdadera, una prisión de piedra, de barrotes, donde no podía salir quizá, ¿no? Yo me la imagino de ese modo, una cerca donde no podía brincar para salir de ahí. Nosotros a veces hacemos prisiones en nuestro propio pensar, en nuestro propio conducirnos. Eso nos lleva a aceptar los dardos del enemigo. Es más fácil pensar en lo negativo que creerle a Dios. Hoy es una nueva oportunidad que el Señor nos da en cuanto a estos pensamientos tóxicos, en cuanto a esto. Y nos dice que renovemos y que volvamos al orden por el cual nacimos de nuevo, que es pedirle al Espíritu Santo que hable a nuestra mente para que calme ese desasosiego y ese afán de todo lo que traemos. No sé con qué estamos batallando o con qué estás batallando, pero hoy el Señor te dice, entrega todo lo que te impide y entrega todo lo que te cuarta poder avanzar, porque hoy debes de volver al orden que Dios dio. Hoy debes de volver a ese orden que el Señor te pide. Bueno, como punto número 2 es reconocer los pensamientos tóxicos. Un autor anónimo escribió, si aquilatáramos lo poderoso que son nuestros pensamientos, no toleraríamos ningún pensamiento negativo. Y aquí es donde te voy a presentar este video. Dura 4 minutos, es muy rápido, pero está muy bien explicado. Antes déjame decirte, la palabra tóxico proviene del latín tóxico, que significa veneno. Y el veneno produce daños, ¿estás de acuerdo? Y a veces produce daños mortales. Está comprobado que las personas que viven bajo un estrés continuo sufren de disturbios en su cuerpo y hasta desórdenes mentales, por lo que permanecen bajo la influencia constante de pensamientos negativos, es estar envenenándonos y convirtiéndonos en personas tóxicas. Clínicamente, quiero que escuches esto, porque está interesante. ¿Lo escuchan? Tengo una tía psiquiatra, un primo psiquiatra y tengo mucho, mi hermana es psicóloga, es decir, vivo rodeado de personas que trabajan y estudian el mundo de la mente y del comportamiento. Pero me costaba, mientras yo estudiaba mis apuntes y mi carrera de medicina, ver que faltaba siempre el punto emocional a las enfermedades. Y yo creo que todos somos conscientes que estás nervioso y tienes taquicardias, tienes un examen y de repente pues tienes la tripa un poco más revuelta o de repente se te duerme el párpado. Es decir, hay síntomas físicos que tienen que ver con las emociones. Pero ¿dónde estaba el núcleo? ¿Dónde se unía la mente y el cuerpo? Empecé a leer, empecé a investigar, empecé a tratar muchísimos pacientes y llegué como una conclusión fácil de explicar y didáctica para que todo el mundo, allá donde esté, en cualquier parte del mundo, lo pueda entender y aplicar a su propia vida. Imagínate, Melania, tú y yo estamos aquí y de repente empiezan aquí a sonar las alarmas y alguien grita fuego. Automáticamente tú y yo nos levantamos y nos ponemos nerviosas y empieza a latirnos el corazón. ¿Por qué? Porque esa señal de alerta, de amenaza, ha activado un lugar en nuestro cerebro, el hipotálamo, que lanza una señal a las glándulas suprarrenales y se activan 2 hormonas, la adrenalina, conocida por todos, y el cortisol. Y automáticamente, ¿qué sucede? Que mi cerebro busca mecanismos de supervivencia, que son la lucha y la huida. Y empezamos con taquicardia, corazón me late, para llevar la sangre a los tejidos y poder luchar o correr, que es lo que hace falta. Luego empieza la taquipnea, que es esa necesidad de meter más oxígeno
en el cuerpo para que mis músculos y mis células tengan más oxígeno y poder luchar. La glucosa se moviliza, las grasas se empiezan a movilizar y en este momento yo ya no puedo razonar porque estoy en un momento de alerta y la corteza prefrontal, que es la que se encarga de reflexionar, de pensar, de buscar soluciones a los problemas, de repente ya no me deja pensar tan bien. Es como que me pierdo el hilo de lo que te estoy contando. El hipocampo, que es la zona de los recuerdos y donde almacenamos los datos, es hipersensible al cortisol y por lo tanto nos falla la memoria y tenemos como lagunas en lo que queremos hablar. Ese pico de cortisol va a tardar varias horas en volver a su estado original. ¿Por qué es esto tan importante, Mel? Porque ese estado de cortisol que se eleva, ese estado de cortisol va a cambiar nuestro organismo. El cortisol es una hormona cíclica. Por las noches es baja y tiene que ser bajita para que yo pueda dormir. Y a lo largo de la noche sube hasta las 8 de la mañana, más o menos, que tiene su pico más alto. Y a las 8 de la mañana vuelve a bajar para hacer frente a los desafíos del día a día. Pero ¿qué pasa si vivo preocupado por algo constantemente? Aquí entra una de las ideas más importantes que te voy a transmitir hoy. Y es que mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Ante algo físico real que me sucede, la alarma, que me atraquen por la calle, que me llamen para decirme que mi hijo está enfermo, que me digan que mi padre está ingresado, esa activación del cerebro por algo real se produce de forma muy similar si yo estoy sentado en mi trabajo, en mi casa y empiezo a pensar, ¿y si mi hijo está en las drogas? ¿Y si no llego a fin de mes? ¿Y si me atracan por la calle? El 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden. De hecho es el 91,4%. Pero mi mente y mi cuerpo lo viven como si fuera real. Es decir, tanto lo que me sucede como lo que me preocupa tiene un impacto directo en mi mente. Y esto es clave. Porque si más del 90% de las cosas que nos preocupan no suceden, eso lo que va a significar es que yo voy a inducir en mi organismo un estado de alerta mantenido. Lo que yo denomino de forma sencilla una intoxicación de cortisol. Y empiezo a inducir a mi organismo a entrar en lo que denominamos el sistema nervioso simpático, que es ese estado de alerta donde se segrega cortisol. Y esa intoxicación de cortisol va a generar cambios a 3 niveles en mi organismo. A nivel físico, se me cae el pelo. ¿Por qué se me cae el pelo? Porque cuando uno está en un estado de alerta, en un estado de amenaza, es como si estuviéramos en las trincheras. Y entonces el organismo lo que busca es que los recursos del organismo se utilicen de la mejor manera posible. Entonces, si tú estás en guerra, si tú estás en una batalla, si te persiguen por la calle, pues el pelo no es un organismo primario para hacer frente a ese desafío. Y por lo tanto, de repente, empiezas a perder pelo. El cortisol inhibe la correcta recuperación del folículo piloso o de los fibroblastos en la piel y por lo tanto aparecen las temidas arrugas, las manchas, la piel cambia de color. Por otro lado, empiezas a sentir sensación de opresión en el pecho constante, falta de aire, te cuesta respirar, tienes problemas a nivel gastrointestinal, que ahora explicaré con más detalle. Bueno, hasta aquí termina su explicación más rápida. Y esto es un pedacito. Imagínense todo lo que nuestro cuerpo produce con esos pensamientos tóxicos día a día. Puede producir, como ella dijo, taquicardias, dolor de cabeza, cansancio, tensión muscular, insomnio, favorecen a conductas inadecuadas, evitando bloqueo de inseguridad, indecisión, desesperanza, estrés crónico, y esto altera el equilibrio hormonal del cuerpo, nosotros como mujeres. Agota las sustancias químicas cerebrales necesarias para la felicidad y daña el sistema inmunológico. Qué fuerte, ¿están de acuerdo? Qué fuerte poder presentar todos estos síntomas con esos pensamientos que estamos teniendo a diario y que no podemos dejar a un lado. Es importante que tú en tu persona localices esos sentimientos y en qué estás teniendo ese problema. Hay muchas frases, muchas situaciones que a veces repetimos o que a veces decimos, y son ejemplos de algunos pensamientos tóxicos entre muchos que tú puedas pensar. A mí nadie me quiere, la gente siempre me humilla, Dios nunca me escucha. Luego, situaciones que repetimos graves, como decir, voy a repetir la misma enfermedad que mi papá, que mi mamá, yo soy la de la mala suerte, entre muchas situaciones que tú podrías pensar. Mis padres tuvieron esto, mi tía murió de esto,
y creo que a mí me va a dar lo mismo. Pensamientos tóxicos que el enemigo y el mundo te hacen tener presentes, y son dardos dirigidos especialmente a esa persona que trata de encontrar ese encuentro con el Señor día a día. Porque el diablo busca por dónde. El diablo busca la manera de inquietarte y de que pierdas tu objetivo en ese día, que es tu comunicación constante con el Señor. La receta para estar alegres y en paz la vamos a encontrar en la cita de Filipenses 4, del 4 al 9. El apóstol Pablo nos dice cómo permanecer en paz, en la paz de Cristo. Se los voy a leer. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean concedidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí hay varias palabras claves y esa es la receta para que tú y yo estemos alegres. Léelo con calma, subráyalas y tenlas presente. Regocíjate. Sé gentil con la gente que te rodea. No te afanes por las situaciones que se presentan cada día. Está en constante oración. Da gracias, porque a veces pedimos, pero muchas veces se nos olvida agradecer. Y aquí nos está diciendo Pablo, toda oración y ruego con acción de gracias. Sé una mujer agradecida. Ese corazón agradecido Dios no lo va a despreciar. Y dice el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en Dios, esto haced. En Dios y el Dios de paz estará con vosotros. Imagínate que llevaras tú un registro de todos los pensamientos que pasan por tu mente. ¿Qué pensamientos tendrías que excluir? ¿Y qué pensamientos tendrías que sustituir? Cuando mis hijos empezaron a manejar, yo les decía mucho, nosotros para llegar rápido a la escuela donde estaban, tomamos una carretera que es un tramo de la carretera libre de Toluca, una carretera muy peligrosa. Y esa carretera nos sacaba a una avenida grande que no tiene semáforos, que no tiene topes, no, es una avenida constante, parece autopista, que se llama Avenida Constituyentes. Entonces ellos llegaban en 15 minutos y cuando mi hijo se empezó a llevar el coche yo le decía, por favor, no te vayas a venir por Constituyentes y menos agarrar la carretera de Toluca. Vente por el lado más largo, por Santa Fe, donde hay transporte, donde vienes detrás de cada micro, donde hay baches, donde hay topes, donde hay 1000 escuelas, y hacían como hora y media, ¿no? Pero para mí, mi pensamiento más lógico era, ese lugar es seguro. Y yo les pedía que no agarraran la de Constituyentes, ni menos Toluca. Y ellos me decían, sí, no te preocupes. Mi pensamiento estaba, si cuando se van a incorporar en la carretera donde está Constituyentes y Toluca, ahí les agarra un camión, no, y si ellos no ven, no voltean bien y vienen de su lado izquierdo y los avientan, mi mente trabajaba tanto. Y un día llegó mi hijo y me dijo, ya vine, te voy a platicar algo. Y le dije, ¿qué? Y dice, hoy pude agarrar la carretera de Toluca y Constituyentes y aquí estoy bien. Yo me caía de susto, mis piernas, se desvanecían. El imaginármelos, agarrar ese entronque. El Señor fue bueno y jamás les pasó nada. Pero mi pensamiento trabajó más allá y pensaba lo que esta doctora hacía. No sucedía, pero yo ya me angustiaba desde la hora que me decían, ya salí. Yo decía, Señor, y mi corazón latía más porque ellos llegaran con bien.
¿Qué necesidad había en ese entonces de tener ese afán de estar pensando que si no iban a ver el coche, que si venían porque ahí hay mucho transporte de carga que sale a las diferentes salidas de Toluca? Entonces yo decía, Señor, perdóname. Y ya por último les dije, vénganse por donde ustedes se sientan seguros. Y mi oración era, Señor, guíalos y tráelos con bien. Pero antes de eso, me hice un circo en mi cabeza, que solamente me dañaba. Y no sé si a ti te pase, porque como madres, nuestros primeros pensamientos malos son acerca de los hijos. Que venga bien, que no le pase esto, que lleve la cartera, que lleve la licencia, que lleve dinero, que no pase hambre, que si esto, entrégalo al Señor. Entrégale todas tus angustias al Señor y Él tendrá cuidado de ti y de los hijos que salen de casa, del esposo, de tu pendiente, Él tendrá cuidado. Alégrate siempre, que tu buen trato al prójimo te distinga. Ora continuamente y suelta tus preocupaciones al Señor y dale gracias. Piensa en esto, en lo verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, digno de alabanza. Qué hermoso el Señor nos hace estar quietas. Estás afanada, estás aprisa, estás corriendo, estás acá, allá. Y el Señor te dice, cálmate, cálmate, mi hermana, alégrate, pon una alabanza. ¿Ya oraste? ¿Ya recibiste? Ahora tranquilízate, entra en la paz de tu Señor y desecha ese pensamiento tóxico que solo está dañando. Si ustedes pueden buscar la plática de esta doctora, habla de todo lo que genera esos sentimientos, pensamientos tóxicos y de qué manera afectan tu salud. ¿Quieres ayuda? ¿Quieres ser de bendición? Pues ponte tú primero delante del Señor esa armadura que el Señor nos ha dado para salir cada día a buscar ese objetivo y esa presencia de Dios. El objetivo de estos consejos de Pablo es que aprendamos a centrar nuestra atención mental en las cosas que reflejen el carácter de Dios. Llenemos nuestra mente con la verdad, dediquemos tiempo en nuestros pensamientos a considerar lo bueno, que haya una victoria redentora en tu vida y a nuestro favor. Él quiere que reflexionemos sobre todo lo hermoso, todo lo agradable. Amaneciste, como decimos, con la capa caída. Amaneciste triste, solo basta que salgas y mires al cielo. Escuches el canto de un pájaro y digas, Señor, ahí estás. En toda esa naturaleza que tú formaste, ahí, Señor, está tu presencia. Hagamos algo intencionalmente para cambiar la mentalidad carnal. De lo contrario, es factible que sigamos deslizándonos a ese humanismo, a esos dardos que el enemigo nos da. Vamos a correr el riesgo de enfriarnos y si seguimos en esos pensamientos y alejarnos del Señor. Porque es más fácil sentarte y empezar a maquinar. Pero es de valientes levantarte y decir, Señor, en el nombre de Cristo yo me levanto. No tengo fuerzas. Esta noticia ha sido devastadora, pero en ti está mi fortaleza, está mi confianza, porque el Señor va a trabajar aún en eso difícil que se está presentando. Vamos a pedir perdón y permitir que nuestra mente sea usada sin ningún argumento, sin ninguna imaginación humanista, sin ninguna imaginación carnal o diabólica, para que Cristo haga en ti a esa mujer diferente, a esa mujer llena de virtudes que habla Proverbios 31, a esa mujer que se cuida con toda diligencia para estar bien primeramente y poder transmitir eso a los demás. Es de valientes aceptar este reto. Si seguimos el ejemplo de Pablo, el Dios de paz estará con nosotros. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Filipenses 4:9. Amado Dios, te doy muchas gracias, Señor, por esta enseñanza, porque a la primera persona que hablaste es a mí. Porque estoy luchando, Señor, constantemente con pensamientos tóxicos y negativos. Hoy te pido perdón.
Hoy te pido que limpies mi mente, que limpies mi corazón, que limpies mis ojos de lo que veo, mis oídos de lo que escucho y mi boca de lo que hablo. Hoy vengo delante de ti a postrarme, sinceramente como soy. Hoy vengo delante de ti a suplicar tu benevolencia. No queremos vivir más en esa cárcel, Señor. No queremos seguir dañando nuestro cuerpo con esos pensamientos tóxicos. Señor, me maravilla saber que todo lo que hiciste, lo hiciste perfecto. Gracias, Señor, por ponernos las herramientas de comprender a qué grado, Señor, voy a dañar mi cuerpo si yo sigo manteniéndome en lo mismo. Perdónanos, Señor. Úsanos para tu gloria. Úsanos, Señor, para nuestra familia. Haznos mujeres, Señor, comprometidas, mujeres con gozo, mujeres que practiquen la alabanza, la oración, Señor, que sean ministradas por ti en el lugar donde estemos. Ayúdanos, Señor, a manifestar tu gloria día a día. Gracias, bendito Padre, por la palabra que traes a nuestras vidas. Gracias por las personas, Señor, que desarrollan todo este material para poder compartirlo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad de renovarnos. Te doy muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas y por recordarnos que ahí estás tú. Gracias, Señor, por tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Fuimos creados para tener una relación personal con Dios. El pecado nos separó de su presencia. Necesitamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Dios envió a su Hijo Jesucristo a dar la vida por ti en la cruz, para pagar el castigo de tus pecados y librarte de toda condenación eterna. Confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador. Repite después de mí: Padre Celestial, acepto tu invitación a acercarme a ti. Te doy gracias por tu amor incondicional manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a morir por mí para salvarme. Hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, te confieso y te acepto como mi Señor y mi Salvador, creyendo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hazme nacer de ti y envía tu amor y tu presencia por medio de tu Espíritu Santo. Te entrego mi vida. Padre, reconozco que he sido pecador y cada uno de mis pecados han sido una ofensa a tu persona. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que la sangre de Cristo me limpie de ellos. Acepto tu perdón por la gracia que me otorgas en el nombre de Jesús. Amén.